¿no? Todavía. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme a una jornada tan interesante que yo creo que la verdad es que estamos disfrutando todo el mundo. Y pues Begoña y Elena, que tienen un pedir que parece dar, te van liando y te dejas liar en algo como esta jornada tan bonito, y surge un título, que digo yo, que hago en la mar, donde se me ocurrió proponer este título, porque cuidar el viñedo en tiempos de cambio, adaptar sin periodicidad, digo, ¿y ahora qué voy a decir, no? Entonces, pues le he dado muchas vueltas a la charla y a ver si soy capaz de transmitiros un poco pues unas reflexiones, sobre todo que las quiero centrar en una pregunta, que es ¿qué significa hoy en día cuidar un viñedo?, ¿no? Y que las quiero en la charla pues como llevar en 5 apartados, ¿no? Uno es despertar, otro es identidad, criterio, oficio y legado, ¿vale? Entonces, bueno, se me ha ocurrido estructurarlo así, a ver qué tal funciona. Entonces, el despertar, pues quería hacer los bloques van a tener una pregunta inicial y una frase final, ¿vale? Entonces, la pregunta es si somos conscientes de que el contexto ha cambiado y cómo ha cambiado, ¿no? Y yo también me estaba buscando un personaje, no se me había ocurrido los dibujos animados, y me acordé de Gabriel García Márquez porque creo que, igual conocéis, era patente su miedo a volar, ¿no? Eso lo ha escrito mucho. Y es que él decía que cuando uno viaja hay un problema, sobre todo cuando viajas en avión, si llega antes el alma que el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que nos pasa algo así, ¿no?, con la situación. El cuerpo está viviendo un cambio brutal, pero en el alma aún no ha llegado, ¿no?, en general. Y entonces aún estamos pensando, pues, cuando se beba más vino o cuando haga un año normal o tal. Entonces, siempre hablamos de la crisis climática como algo, y más en una charla de viñedo, pero la crisis social es brutal, ¿no? Y más allá, este artículo es muy bueno porque más allá de hablar de que los jóvenes no consumen vino por un tema de salud, hay otros razonamientos sociales de cambios que estamos viviendo todos y todas que estamos aquí. Entonces, esta crisis social, bueno, nos impacta, ¿no? Yo creo que nadie que está aquí pues, es ajeno a esto. La crisis climática, no voy a decir nada sobre los datos, ¿no?, que ya son... Lo que sí que me había hecho el ejercicio es un poco así compartir. Sí, repasamos las 10 últimas añadas que hemos vivido en esta zona, ¿no? La Sonsierra, Rioja Alta. Bueno, 2017, ¿no?, una añada histórica, finales de abril, una helada histórica y después una sequía acojonante. El 2018, bueno, un año fresco, tardío, bastantes kilos, ¿no? No malos, al revés, bastante buenos. Bueno, un año lo he puesto en verde como normal, ¿no? El rojo, jodido, verde. 2019, una ola de calor ahora por San Juan, demoledora, que dejó las vallas muy pequeñas, cosecha corta, muy adelantada, uva muy madura, etc. El 2020, lo que llamamos en su día el milieu histórico, que es menos histórico que el pasado, pero y la sequía. 2021 parece que no pasó nada en especial, en verde. 2022 fue un año seco y hubo olas de calor desde el principio de la campaña. 2023 fue muy seco porque el invierno fue... O sea, no llovió en invierno y solo hubo una ola de calor, pero fue a final de agosto y nos trastocó a todos, a todas, muchísimo, ¿no? 2024, plantas que venían muy agotadas, una dana a finales de agosto y también a mitades de septiembre y preocupación, ¿no?, riesgo de botritis, etcétera y tal. De hecho, bueno, pues Luis lo decía, en Valenciso se vendimió por primera vez el 31 de agosto, ¿no?, o el 30 de agosto. Nunca se había vendimiado en agosto porque venía esa dana. Y 2025, milieu histórico, esta vez sí, ¿no?, ya dejó corto a lo del 2020. Una dana el 11 de julio en esta zona devastadora. Una ola de calor en agosto de 15 días también, tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues... y 2026, que lo he puesto en amarillo, no sé si va a ir al verde o al rojo, pero apunta ya maneras, ¿no? Esta ola de calor que hemos pasado, no sé si es la primera o la segunda, porque los franceses están hablando de que viene la tercera a partir de este fin de semana. Entonces, bueno, esto es lo que estamos viviendo. O sea, de 10 años hay 2 que podríamos decir que son de los que podemos llamar normales. Luego, lo normal ya no es lo que antes llamábamos normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con 2026? Atrás probablemente no veréis. Estos son datos de la estación de AEMET que tiene aquí en Leza, recogidos hasta el día 27 de junio, hasta el otro día, sobre la integral térmica, ¿no? Aquí veis la integral térmica en naranja de este año, la media de los últimos 8 años y ahí comparada con los distintos años. Vamos
de récord, y bueno, ya lo sabéis, ¿no? Los datos son espeluznantes, o sea, tenemos una integral térmica ahora mismo, al día 27 de junio, de 720 grados, que supera en 200, casi 80 grados, la media de los últimos 8 años. O sea, es un 63% más de integral térmica de la media de los últimos años. No hay ningún año ni de lejos, ¿no? Ya veis, el año que más, el 2022, que en esta fecha teníamos 576. Claro, entonces, antes hablábamos, esta foto es de ayer, aquí en NASA, y decía Gonzaga antes, pero vemos esto y no nos hemos tirado al río, no nos hemos cortado las venas, no nos... O sea, es que hemos visto en Vero en junio, ¿no? Estamos todos como... Entonces, bueno, es lo que estamos viviendo y estos datos, por ejemplo, de la vendimia, por un lado en Borgoña y en otras regiones de Francia, datos históricos, ¿no? Ya veis, desde en caso de Borgoña 1659 o de otras regiones de 1890, pues nos confirman algo que yo creo que todos y todas que estamos aquí ya sabemos. Entonces, claro, he titulado Despertar, ¿no? Porque, claro, cuando viene una enóloga, un enólogo, bueno, vendré de vacaciones el 23 de agosto, no sé qué, ¿cómo? O nosotros, bueno, a ver si refresca, el otro día uno, yo creo que va adelantado, pero luego ya se retrasará, ¿pero cuándo se va a retrasar? O sea, dime tú, ¿no? ¿Qué va a venir? La glaciación ahora es imposible, ¿no? Entonces, es como, bueno, la frase que acaba este capítulo es, tenemos que aceptar que vivimos en un cambio de contexto muy, muy importante y ya está. Yo creo que lo bueno es leerlo, ¿no? Porque que llegue el alma, ¿no?, a donde está el cuerpo para intentar racionar. Entonces, el siguiente apartado que le he llamado identidad, pues la pregunta es, claro, si el contexto cambia, que ya vemos que sí, ¿qué queremos o debemos conservar, ¿no? Entonces, le he llamado identidad porque yo creo que, y sobre todo en una jornada organizada por ABC, y seguro que con la sensibilidad que hay aquí, pues esto es lo que queremos conservar, ¿no? O sea, yo creo que hay un territorio, un paisaje, una identidad que, como bien ha dicho Guillermo, ya ha demostrado que tiene un futuro, que no tienen otras realidades vitivinícolas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esto es clave, pero claro, probablemente, no voy a hacer una reflexión, sí, seguramente hemos hablado mucho de cambios, hemos pensado mucho en los cambios y poco en la identidad, ¿no? Entonces, claro, cuando después hablar de la identidad, ¿qué es la identidad? Seguro que luego Pedro tiene alguna reflexión magistral sobre ello, pero yo me acordé de Enrique Morente, que dijo una vez en un programa de la tele, lo permanente es el cambio, pero Heráclito, ¿no?, decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río porque cambia siempre 2 cosas, quien se baña y el río, pero nadie diría que el río no es el mismo río, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues eso viene a ser la identidad, ¿no? No consiste en permanecer igual, pero sí consiste en ser reconocible a través del cambio, ¿no? Entonces, estas 2 fotos que voy a poner ahora, os juro que son las que más me ha costado poner, pero soy yo, digo, cago en la mar, más joven que antes de conocer a Luis. Me imagino que se reconoce que soy el mismo, ¿no? Pero yo creo que de esto va, ¿no?, lo de la identidad. Luego, la identidad no consiste en permanecer igual, consiste en seguir siendo reconocible a través del cambio. Luego es un rompecabezas cojonudo porque ¿quién sabe cuál es la tecla, no? Pero yo creo que lo bueno es plantearlo, ¿no? Entonces, aquí, pues claro, frases así, ¿no? Claro, si identidad sin cambios es un museo. Adaptación sin criterio es pérdida de origen, que de eso en este país sabemos un montón. Yo como vengo de Navarra también sé de eso bastante, ¿no? Identidad con adaptación es futuro, es evolución, ¿no? No es lo mismo evolucionar que cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este apartado de identidad que me parecía muy importante es cómo adaptamos el viñedo para que siga expresando un lugar, ¿no?, en un cambio de contexto evidente. Bueno, criterio, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, claro, ¿pero qué implica realmente adaptarse? ¿No? ¿Eso qué es, no? Darwin ya dijo, ¿no?, esta frase que conocemos todo el mundo, pero el tema es que no se adapta quien cambia más, sino se adapta quien cambia mejor, ¿no? Ahí pone que es la especie que se adapta mejor al cambio. Luego ese es el reto, ¿no? Es adaptar, no tiene que ser hacer cosas nuevas, ¿no?, sino que es como algo sigue cumpliendo sus funciones a pesar del cambio, ¿no? Y aquí sí que, este es mi padre, ¿no?, un homenaje a tantos viticultores que nos han legado estas viñas, ¿no? Pero que una reflexión que también hacía estos días es, claro, estamos bien a hablar de adaptar los viñedos, pero los viñedos responden a lo que nosotros hacemos. Es el viticultor
o los técnicos, o los investigadores, o los gestores, quienes nos tenemos que adaptar para tomar decisiones, ¿no? Las que el viñedo responda. O sea, el viñedo por sí solo, ¿qué va a hacer? Pues lo que pueda, pero nosotros somos los que tenemos que llevar. Entonces, creo que nos tenemos que adaptar, somos nosotros, ¿no? Los vitólogos, ¿no? Que le gusta decir a Gonzaga, para tomar las decisiones que hagan responder al viñedo en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, claro, es importante dónde ponemos el foco, ¿no? Claro, mirad, esto es un viñedo de Monaster en Alicante el jueves o el miércoles de la semana pasada, ¿no? Y esto es en el Loira, unos viñedos en Instagram de esta bodega el mismo día de la semana pasada. Claro, o sea, lo de Francia es acojonante, ¿no? Porque, claro, pero no está igual ese viñedo de Alicante que el viñedo del Loira, está clarísimo, ¿no? Cómo están expuestas las uvas, cómo estaban, ¿no? En el caso francés. Entonces, claro, esto nos hace a mí mucho que pensar, ¿no? No sé si conocéis a Serge Zaka, no sé cómo se dice en francés, es un agroclimatólogo, es un tío súper interesante que habla muchísimo en redes sobre el cambio climático y el impacto en agricultura. El otro día en un programa de televisión francés decía una frase que hay que reflexionar, ¿no? Porque dice, es utópico decir que la agricultura se va a adaptar siempre. Él ponía en cuestión si habrá algún momento, algún límite en el que no hay capacidad de adaptación, ¿no? Y hablaba, y ganadería también, ¿no? Estará por ver cuántos pollos habrán muerto en Francia, en granjas no adaptadas, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues esto yo creo que nos tiene que hacer pensar, y nosotros, esto también, hay veces que estás preparando una charla y te sale todo solo, ¿no? Y va a ir El País y dice que viene una delegación del Ministerio francés a Madrid a aprender cómo está una ciudad funcionando con 40 grados, porque ellos no lo saben hacer, ¿no? O sea que nosotros se han visto en la foto esta, ¿no? Que el viñedo está mejor adaptado, o hemos tomado decisiones para que esté mejor adaptado que lo que pasa en otras regiones, ¿no? Igual lo visteis ayer también, ¿no? En Leipzig se pararon los tranvías porque se dilataban las vías y no podían funcionar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, en este sentido, tenemos una super oportunidad, que es el conocimiento, el patrimonio adquirido por siglos de manejo de viñedo en condiciones complicadas, en lo que denominamos, ¿no?, comúnmente la viticultura mediterránea, que nos toca, por supuesto, aquí, que yo creo que es una oportunidad, ¿no? Que muchas veces vemos todas las noticias como en negativo, ¿no? Bueno, el viñedo va a estar en Noruega, Inglaterra el nuevo maná, no sé qué, aquí va a desaparecer las viñas. Bueno, pues llevamos 2000 y pico años cultivándolas, 8000 en otras zonas. Entonces, bueno, igual la oportunidad es, mira, vienen los de París a Madrid a aprender a cómo gestionar una ciudad con 40 grados. Bueno, nosotros sabemos gestionar viñedos con 200 litros por metro cuadrado, con olas de calor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí es una cosa para sentirnos orgullosos y reivindicarla, ¿no? Entonces, bueno, este apartado de criterio lo acabo con esta frase, que es que la adaptación tiene que ser la consecuencia de tener un criterio, ¿no? ¿Cuál es lo que nos preocupa, hacia dónde vamos, etcétera? Vale. Y entonces ahora viene un poco el bloque más grande de la charla, que le he llamado oficio, ¿no? Sería oficio de viticultor, oficio de viticultora, que trata de responder a esa pregunta de cómo cuidamos hoy un viñedo, y que es muy difícil de responder, ¿no? Porque, claro, es qué estrategias de adaptación tomamos desde la lógica, ¿no? Y que tienen que huir de las recetas, porque ya todos sabemos que en la viticultura las recetas no funcionan en este modelo principalmente, funcionan en otros y ya sabemos hacia dónde van, ¿no? Entonces, claro, no sabía qué hacer, ¿no? Si empezar a decir cosas, proponer, porque al final aquí lo que tienes es un montón de dudas, que también eso yo creo que es bueno, ¿no? Entonces, me he planteado como 5 enfoques, ¿no?, para poder compartir unas pinceladas. No hagáis preguntas difíciles, ya aviso, porque luego no sé las respuestas. Eso va por Neza, sobre todo. Nada, eso no va. No, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que todos y todas vemos en nuestras viñas, bueno, pues pruebas, aprendes, chequeas, etcétera. Entonces, yo creo, bueno, comprender, ¿no? Amortiguar, fortalecer, preparar y aprender, ¿no? Entonces,
Estas estrategias de adaptación o situaciones de toma de decisiones las he unido a distintos momentos temporales, ¿no? A comprender hoy, ¿no? Amortiguar a corto plazo, fortalecer a medio plazo, preparar a largo plazo, aprender, pues siempre, ¿no? Sería así. Entonces, bueno, he querido como contar cositas sin aburrir ni sin poner muchísimos datos, pero bueno, de alguna manera ya se han compartido aquí aspectos sobre este tipo de viticultura, este tipo de viñedo. Gonzaga también lo ha puesto encima de la mesa, pero de todo esto, como os imagináis, hay un montón de datos y cada vez más, ¿no? Además, porque pues, a todos nos preocupa esta situación. Entonces, claro, yo en comprender, esta es una foto de una viña de mi padre, ¿no? En el que se quedó por aquí un barbao de cuando había antes allí un vaso, imaginaos, en San Martín de Ons, y ahí pues ha crecido la viña, pues siendo la liana que es, ¿no? Entonces tenemos la liana, que es la viña, y al lado pues una espaldera de garnacha. Entonces, claro, eso es lo que es la vid, que por mucho que haya un cambio, no deja de ser una liana, ¿no? Entonces, comprender la vid como liana, con cómo se comporta, el equilibrio, ¿no? Que ya sabía Gonzaga que iba a venir esta foto aquí también, ¿no? Y decimos, si tuviéramos que presentar una foto al Pulitzer de la viticultura, nosotros presentaríamos esta, es la mejor foto que hemos tomado en la vida, ¿no? En el capó del coche, todo así de preparada fue. Pero sobre todo por la trascendencia que tiene, no perder el foco en el equilibrio, en tomar datos, en conocer el entorno, ¿no? Y en observar antes de actuar, porque si no, pues vamos como a tontas y a locas, ¿no? Es como dice un amigo de mi padre, es el que no sabe dónde va, no llega a ningún sitio. Entonces, claro, es una frase muy básica, pero necesaria, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que estar, esa reflexión siempre, ¿no? Y yo creo que la mayoría a quienes conozco aquí, técnicos y técnicas, la hacemos, ¿no? La intentamos hacer. Otra cosa es que acertemos, pero comprender y observar mucho, ¿no? Eso está claro. Entonces, a nivel de amortiguar, que ya veis que lo he metido como a corto plazo, ¿no? Esto es un viñedo de la zona de Mancha, esto es en la zona de Quintanar de la Orden, en media campaña, os imagináis cómo acaba, ¿no? La campaña, ¿no? Toda la vegetación. Bueno, aquí ¿de qué estamos hablando? Pues yo creo que hay algo que tenemos como muy a corto plazo que podemos activar, que sería lo que a veces denominamos, ¿no? La gestión de la sombra, ¿no? O sea, si hay algo importante ahora en nuestra viticultura es la gestión de la sombra. Eso lo podemos hacer nosotros según cómo hagamos la poda en verde, qué hacemos con el manejo de la vegetación, cuánto despuntamos, si deshojamos o no, ¿no? Esto va de reducir el impacto de eventos extremos, ¿no? Esta ola de calor, pues no hace falta ir a Salamanca, ¿no? Para saber que en el Loira, si hubieran estado las uvas más cubiertas, se hubieran llevado tanto palo, ¿no? O los de Alicante están... esta foto es del año pasado, prácticamente en días de vendimia, en una viña de Videona. Claro, a mí me alucina esta foto, ¿no? Porque joder, está todo ahí tapado, ¿no? Aireado, o sea, está como el equilibrio justo, ¿no? De ese microclima de racimo que te gusta tener. Y que no es fácil saber que vas a acertar cuando decides no deshojar o desnietar. Bueno, mira, no he puesto ahí el desniete porque se me ha olvidado. O desnietear menos, o hacer... Teresa se inventa una palabra técnica que luego se incorporará a los libros de viticultura que le llama el desnietoje, ¿no? O que, claro, quita un nieto y alguna hoja por dentro, tal. Pues bueno, eso sí que... Entonces, claro, estas herramientas que están en nuestra mano, aquí, fijaos estas dos fotos, ¿no? Esto es un racimo, ¿no? Que luce precioso, pero la cara que le da el sol es ese, ¿no? Entonces, claro, eso a nadie que está aquí nos interesa, pero es que más allá de la producción, etcétera, esta es una rueda, ¿no? de aromas, ¿no? que todos conocéis bien, ¿no? Entre algo más verde a totalmente compotado. Un artículo muy bueno, ¿no? De Kees van Leeuwen y su equipo sobre que la madurez aromática es la piedra, ¿no? Angular de la expresión del terruño. Aquí habla de tintos. Pero claro, es que esto es clave. Este viñedo súper deshojado. ¿Cuántas deshojadoras hay en Rioja Alavesa, en la Sonsierra, en Rioja Altabra? ¿Cuántos vídeos estados de Instagram o de WhatsApp estás viendo a viticultores pasando la deshojadora en plan, ¡buah, puta madre que se ha quedado! Ojo, claro, no, Jesús, ¿a qué no quieres estas uvas tuyas? Entonces, claro, pero es verdad que luego estamos en una situación que es un poco diabólica o muy diabólica porque, claro, si
Esperguno un poco peor, gasto menos dinero. Entonces ya luego no desnieto y ya desojo. Y el azufre y el producto llega igual, no tengo oidio y he salvado el año, con menos gasto. Y ya me comprarán las uvas. O ya haré vino. Entonces, claro, esto no es esa ecuación así. Esta viticultura de la que hablaba Guillermo y Roberto es otra. Pero esto sí que nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Entonces, esto está aquí, ¿no? En estos días y, bueno, pues yo creo que hay que reflexionar sobre esto, es muy importante, ¿no? Vale, fortalecer, ¿no? Que hablamos ya a medio plazo, ¿no? Entonces aquí, claro, ya empiezan a aparecer factores que necesitas más tiempo para que eso se ordene o ir al sitio que tú quieres. La gestión de suelo, el aporte de materia orgánica fundamental, ¿no? Algo olvidado en muchos años. Cómo favorecer el desarrollo radicular, la vida del suelo, la poda de invierno como una cosa pues, que cuesta más conformar, ¿no? Todo el cuidado de la biodiversidad de la propia viña y de la no viña, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso sea más resiliente? Y eso está en nuestra mano, una parte, ¿no? Por lo menos todo lo que esté es lo que vamos a poner. Entonces, claro, aquí surgen debates muy bonitos que seguro que todos y todas hemos tenido sobre, claro, oye, la cubierta, ahora de repente os ha dado a todos por poner cubierta, que se está de moda, que se está de moda, que es mejor, que cuántos inconvenientes tiene, cuánto sufre la viña. Bueno, evidentemente el debate es, la realidad es que enriquecer los suelos con materia orgánica es fundamental, porque bueno, cualquiera de muchos viñedos que tenemos por aquí, estoy seguro que estáis de acuerdo conmigo, que estamos con un 0,5 o un 0,7% de materia orgánica, que eso no sería el contenido de materia orgánica que había en el 1960, ni por el forro, y que hay que subir, ¿no? Y que aparte de generar estructura, nos está incrementando la capacidad de retener agua, ¿no? En esa cosecha de agua que antes decía Roberto que se da con un queyline, también se da en un suelo normal que no tenga un queyline, si tiene un buen contenido de materia orgánica. El tema es si lo pones tú externo o si te aprovechas de una cubierta para generar un ciclo más natural, ¿no? Entonces, claro, aquí resulta que pues, de repente las cubiertas se ponen de moda, ¿no? Y es como que parece que solo hay que hacer eso, ¿no? Antes se ha hablado un poco de la viticultura regenerativa, que a veces me han dado mensajes así, ¿no? Y también hay que repensarlo, ¿no? Porque no siempre esto funciona o hay que chequear y ser prudentes. En cualquier caso está claro, ¿no? Que ese es un objetivo. Esta foto me ha recordado a Tao Platón, que decía un día, mira, el terroir bajando por el Ebro, ¿no? Que claro, es todo el suelo que nosotros por el morro perdemos por no tenerlo estructurado. Y no tenemos estructurado en gran parte es por nosotros. Y evidentemente los eventos son más extremos. Y fíjate los 80 litros de aro del domingo, ¿no? Entonces, claro, si nosotros hacemos esta viticultura y somos unos bestias, o antes se ha hablado, ¿no? El rotavator has nombrado, ¿no? Entonces, claro, esta es una viña aquí en el Villar. Lo que veis aquí se ha gestionado siempre sin rotavator, y esto está con rotavator, ya se ve, ¿no? Pues en esa vinca hay esta diferencia de nivel de suelo, prácticamente 30 centímetros de escalón entre la viña de este viticultor y la de este, ¿no? Eso es lo que se ha perdido por la erosión, porque el rotavator pues es diabólico. Lo que pasa es que el rotavator como decía un amigo nuestro, te hace un yonki, ¿no? Porque es que te pide, ¿no? Si te habla con cualquier viticultor de aquí. Entonces hay que, claro, son suelos complejos, las arcillas, etcétera, pero hay que salir de ahí porque el rotavator, claro, luego aquí pasa como los Sanfermines, ¿no? Que se va siempre de blanco y rojo y totales desde hace unas décadas. Porque los de esta zona, somos los de toda esta región, ¿verdad? Somos muy de, nos juntamos los amigos 3 fines de semana y ya es tradición. Entonces, el rotavator es desde siempre. Pero desde siempre no puede ser. Entonces, uno lo compró en el año 83, el otro lo compró en el 76, el otro lo compró en el 92, o sea, que no es desde siempre. ¿Cómo va a ser desde siempre si no había un cacharro para llevar un rotavator? Entonces, yo creo que eso es una reflexión sobre el manejo de suelo muy necesaria, porque desde luego está claro que es el alma del viñedo, y aquí he traído a colación, ¿no? una revisión bibliográfica absolutamente increíble que hizo el equipo de viticultura de Gonzaga, en el que pues, se revisaba pues, en todas las situaciones, ¿no? Pros, contras, etcétera, del tema de cubiertas vegetales en los viñedos. Y bueno, no voy a dar datos
porque os aburriría mucho y el tiempo es limitado, pero acabaríamos con dos frases de un amigo que es Andreu Vila, asesor en fruticultura y en viticultura, que dice esto, ¿no?, tan evidente, pero a veces tampoco he practicado, de que la cubierta vegetal es una herramienta, no es una religión, pero lo mismo pasa con el laboreo. O sea que en ese sentido pues tenemos que ir viendo, ¿no?, cómo mejoramos los suelos, en qué condiciones y de qué manera, ¿no? O sea, si tú tienes, por decir algo, ya en esta zona un suelo sin tocar, vamos a decir, entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 6 meses, medio año ya hay cubierta. Febrero, 7, marzo, 8, joder, pues 2/3 del año. Bueno, ¿qué haces? La labras, la levantas, la siegas, calles alternas, sembrada, espontánea, hay un abanico, como bien sabéis, pero no quiere decir que es blanco o negro, ¿no? Yo creo que eso estamos de acuerdo. Entonces, bueno, este capítulo de Fortalecer, quería dar estas pinceladas, no quería entrar tampoco mucho en poda, etcétera, porque, bueno, yo creo que me habéis oído hablar quizás hasta demasiado de poda, pero ya habéis visto que lo he mencionado y va de todo esto, ¿no? Y entonces, el capítulo de preparar, aquí estaríamos hablando ya, ¿no?, de cómo plantear los viñedos del futuro, vamos a decir, ¿no? Esta es otra foto también en Quilain, ¿no?, de un viñedo, pero claro, todo lo que tiene que ver con dónde elegimos, que habéis hablado antes vosotros, las nuevas parcelas, a qué altitud, qué orientación, ¿no? Lo que para nuestro abuelo era cojonudo, que era una solana, un cara al sol, ahora mismo nosotros nos lo replanteamos, ¿no? Preferimos que mire al norte o que mire al este, por supuesto la altitud, la densidad de plantación, bueno, los sistemas de conducción, Roberto ya ha dicho el tema del vaso, ¿no?, y Gonzaga, ¿no?, ha quedado claro, todos los aspectos que tienen que ver con el material vegetal, por supuesto, que también ya se han nombrado, los criterios de selección de ese material, la calidad de la planta que ponemos, cómo la ponemos, si se hace injerto en campo o no, o qué tipo de calidad tiene la planta que compramos, una formación pausada y todo el tema que tiene que ver con las infraestructuras ecológicas como modo de cuidar bien el viñedo, ¿no? O sea, tomamos decisiones para las próximas décadas que algunas, como bien habéis dicho, no sabemos si van a funcionar, ¿no? Has dicho el riesgo de los pioneros y ha estado muy bien, ¿no? Y yo aquí no quería dar, o sea, unas pinceladas que nos hacen ver como hacia atrás de dónde venimos, ¿no? O sea, entre una viña en Mancha, entre una viña en Navarra y entre una viña en Medoc, ¿por qué era la densidad distinta? Pues, ¿y por qué había menos plantas y menos yemas por hectárea en un caso o en otro? ¿Qué pasa? ¿Que los manchegos son muy tacaños y los franceses les gusta gastar? Ni mucho menos, ¿no? Es cómo adaptar, a veces suelo decir, ¿no?, cómo adaptar distintos tamaños de tortilla, ¿no? La tortilla tiene más o menos huevos y va más o menos gente a comer, ¿no? La cosa es que haya un equilibrio en todos los casos en ese desarrollo vegetativo que te permite tener, pues, pámpanos de sarmientos de 80, 100 centímetros con un número de hojas suficientes para llegar a ese equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si una tortilla tiene 8 huevos es más pequeña que una de 25, pero si la de 8 la comemos entre 8 y la de 25 entre 25, a todos nos toca a 1. Luego, de eso va el juego de la densidad de plantación, ¿no? Y una reflexión que, bueno, particularmente es muy dramática, ¿no? Se está haciendo, nos comentaban, ¿no?, en Burdeos, en Borgoña, en Champaña, de, oye, tenemos que bajar de las 10.000 plantas por hectárea, tendremos que probar viñedos a 7.000, a 8.000, a 6.000, porque ese sistema también, como vemos, ese ecosistema está más tensionado, ¿no? Aquí tenemos que plantearnos esto, pues puede. También podemos bajar las yemas por hectárea dejando menos carga de poda en los viñedos que ya hay, que no es nada difícil en viñedos que se podan a 3 brazos con tijera, pulgar, tijera, ¿no?, por ejemplo. Bueno, yo creo que son cosas como para pensar, ¿no? El tema de los vasos, que no voy a entrar en él, pero es evidente, ¿no?, las ventajas que aportan sobre la formación pausada, la entrada en producción, la poda, bueno, hay una cantidad de cosas muy grande que si me metiera me pasaba de tiempo y me echaba la bronca Begoña. Entonces, bueno, lo dejo aquí, pero sí que hay un tema que sí que me gustaría tocar un poco, que es el tema del material vegetal, ¿no?, todo lo que tiene que ver con portainjertos y con variedades. Que Gonzaga también lo ha tocado, también ha preguntado antes Miguel una pregunta al respecto, y que está claro que hay ahí un abanico impresionante, ¿no? Los que somos de mi generación venimos de poner aquellos viñedos en los años 2000 a ver si poníamos patrones menos vigorosos y ahora a ver si, ¿no? O sea, hay un cambio importante, ¿no? Y ahí hay probablemente sea el portainjerto uno de los melones que más hay que abrir y desarrollar en el futuro de la viticultura, que tenemos prácticamente los mismos que hace 100 años, ¿no? Pero el tema varietal,
es más importante si cabe, yo creo, ¿no? Porque aquí tenemos, por un lado, la propia variabilidad intravarietal que tienen todas las variedades, ¿no? O sea, el tempranillo, que es alucinante, la propia variabilidad intravarietal, ¿no? Hay un proyecto muy bueno, ¿no?, el que habéis participado, el Low pH Wine, ¿no?, que demuestra la amplitud del tempranillo, ¿no?, hablando de, por supuesto, de otras variedades también. Entonces, ¿cuánto de eso estamos aprovechando? Pues poco, ¿no? O ahora ya estamos empezando a pensar en eso. Ahí hay algo, porque yo creo que habrá que jugar antes con eso, con traer un monastrel aquí, que no quiere decir que no haya que ensayarlo, en todo caso, pero habrá que jugar, ¿no?, habrá que jugar antes con la cantera, pienso yo, ¿no?, habrá que ser un poco del Atleti, ¿no, Julio? Porque pues tienes mucho propio, ¿no? Todas las prospecciones que hemos hecho en esta Sonsierra sobre viñedos viejos, es alucinante la variabilidad que hay con los tempranillos, ¿no? El año 2020 había una cepa machacada de mildiu y la de al lado de tempranillo no tenía. ¿Cómo ha pasado esto? Entonces, bueno, eso me parece interesante, ¿no? La propia variabilidad intravarietal, se pueden hacer, por supuesto, ensayos de nuevas variedades. De hecho, por ejemplo, sabéis, Burdeos ya los tiene en marcha. Pero un tema que a mí me preocupa particularmente, y como estoy aquí, pues voy a aprovechar para hablar, es las variedades resistentes, ¿no? Es un discurso que hay por ahí, que ya nos les llaman resistentes, es mucho decir, porque habría que decir tolerantes, pero ya le dicen sostenibles, ¿no? Las empresas que las hacen, claro. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que más o menos todos sabéis, pero es coger una variedad y por cruzamientos ponerle gen de otras vitis, ¿no?, que a veces no son vinífera, que son, por ejemplo, resistentes al oidio o al mildiu, ¿no? Y esto es como el futuro, porque claro, es la leche pensar como viticultor que no tengas que ir a tratar o que tengas que tratar menos. Imagínate, eso te lo cuentan el año pasado y te vuelves loco, claro. Entonces eso es sostenible, no emite CO2, fitos, etcétera y tal, ¿no? Entonces yo ahí, y como hay que mojarse en la vida, ¿no?, con este señor de aquí, que se llama Gonzaga, nosotros nos hemos sacado de la manga un manifiesto contra la autorización de las variedades resistentes en las regiones de indicaciones de calidad. O sea, nosotros no estamos en contra de las resistentes per se, pero sí, o sea, creemos que es el riesgo de pérdida de identidad que tiene que se abra el melón, ¿no? Y aprovecho que está aquí Raquel o está Pablo, para que yo creo que es una reflexión que hay que hacer como sector de una denominación súper de prestigio sobre este tema, porque va a haber una presión en el mercado tal que, o sea, imaginaros en el momento en el que, oye, ¿qué va a pasar aquí? Ya hemos vivido todos en pocos años qué pasó con el RJ51 y el RJ43. ¿Qué erosión genética hubo? Quien pone esta variedad en el mercado dice que no quita la diversidad, que la incrementa, porque viene un individuo nuevo. Pero ese individuo nuevo, ¿cuánto de regulado va a estar? ¿Quién va a controlar? O sea, esto hay que tomárselo, yo creo, muy en serio, porque la presión es fuerte. Y también, evidentemente, claro, imagínate, ¿no? Claro, ahora estamos viendo que está guay tener en la casa persianas, ¿no? Pero había veces que un alemán te decía que estabas tonto por tener una persiana, que tenía que entrar la luz y no sé qué, pero ahora se han dado cuenta que vienen bien, ¿no? Entonces, claro, una viticultura mucho más complicada en lo climático, ¿no?, del norte de Europa, con unas, pues estos está, bueno, pues hay una presión por parte de... Y aparte que además, bueno, en este caso se está hablando de cosas que no tienen que ver nada con la identidad de aquí, ¿no? Hablamos de tempranillo, garnacha, etcétera, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos querido mojar con un manifiesto que yo creo que es una jornada muy clave, ¿no?, para compartirlo con vosotras y con vosotros, para pediros que firméis, después de leerlo, por supuesto. Nosotros no ganamos con esto nada, pero es evidente que va a haber más presión en el mercado de alguien que se ha gastado X miles, millones de euros en desarrollar algo, que tenga que rentabilizarlo, de quien tiene un tempranillo por ahí, que tiene Jesús o que tiene Guillermo, que es muy bueno, y que dice, bueno, pues ya lo multiplicaré. Claro, eso, ¿quién lo empuja al mercado? Pues nadie, ¿no? ¿Quién lo va a empujar? Laker o Evena. Ahora dirán, aquí está el que quiera, pero la empresa sí que lo va a empujar, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía o creía que era el momento de hablar del tema de material vegetal con esta postura, ¿no? Y que creo que hay que, como sector, hay que hacer una reflexión sobre esto. Y por último, por supuesto, a nivel de pensar en el futuro, creo que todo el tema de biodiversidad es clave, ¿no? Y hay que
diseñar viñedos, ¿no?, con corredores verdes, puntos de biodiversidad, muros de piedra, etcétera, ¿no?, todo lo que está ahí. Entonces, bueno, el último punto que tenía en este apartado de oficio es el de aprender. Ya habéis visto que lo hemos dejado para el final, ¿no? Y aquí yo creo que toca todo, ¿no? Hay que aprender de la experiencia de los viticultores, todo el conocimiento acumulado, la investigación, la ciencia. Hay que compartir, yo creo que hay que tener la suficiente humildad todos, todas, para reconocer cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos muchísimo, por supuesto, mucha paciencia y esta frase de aprender, desaprender y reaprender, porque eso nos va a tocar mucho, porque no vamos a dar con todas las teclas, o sea, va a ser difícil, ¿no? Está claro, ¿no? Como bien sabéis, hay mucha información disponible. Yo creo que es muy bueno, ¿no?, escuchar qué está pasando en otras regiones, y cada vez se comparte todo más. Esto es una gozada, está claro. Y bueno, esto es lo que quería compartir en esta pequeña tabla, ¿no?, a nivel de estrategias y temporal, de la palabra del bloque de oficio, ¿no?, es un aprendizaje continuo, ¿no?, del oficio de viticultor-viticultura, que yo creo que es clave, ¿vale? Entonces, ya para ir avanzando y casi ya terminar, el último bloque, ¿os acordáis? Decía legado, ¿no? ¿Qué viñedo queremos dejar, ¿no? Pues bueno, mínimo el que hemos recibido, ¿no? Yo creo que nos gustaría que alguien en 100 años vea este paisaje de aquí, ¿no?, de la Sonsierra o de Rioja Alta o de otras zonas, por supuesto, ¿no? Entonces, una cosa alucinante es la riqueza de aquí, ¿no?, lo que hemos visto, ¿no? El viñedo está imbrincado, ¿no?, entre la vegetación, otros cultivos, la sierra, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto de biodiversidad brutal que, bueno, pues como es una de las cosas que yo creo que a veces más en cuestión están. Esta es una entrevista a Miguel Delibes de Castro del año 2024, hablando de, ¿no?, los riesgos que tiene como a nivel humano, ¿no?, casi, ¿no? Cuando dice Elon Musk que quiere ir a Marte, pues, pero si no hay ecosistema, ¿esto es en qué piensan, no? Bueno, cosas mías. Entonces, bueno, no podría dejar de citar a Luis Vi, que en el año 2021, creo que fue, con Alberto, hizo una entrevista muy, muy buena para mí, muy inspiradora, en el diario La Rioja, que más allá de este titular, ¿no?, decía cosas que tienen que ver con el paisaje, ¿no?, y que un libro que él publicó magnífico sobre el paisaje del viñedo, ¿no? Tengo claro que los mejores paisajes hacen los mejores vinos, pero para producir vinos a 3 euros no hace falta paisaje, que enlaza perfectamente, ¿no, Guillermo?, con lo que has dicho tú. Luego, yo creo que el legado es cómo somos capaces de seguir habitando el territorio a través del viñedo y cuántas cosas tenemos que reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, bueno, he intentado responder, creo que voy justico de tiempo, a qué significa para nosotros cuidar hoy un viñedo. Estas reflexiones vienen, ¿no?, también gracias a un equipo, ¿no?, con Bárbara, Nacho y Sandra, como os decía, y que me ha encantado compartir en esta jornada. Y como dicen que siempre te tienes que guardar una cosa al final de las charlas para captar la atención, ¿no?, pues he traído otra vez a Gabriel García Márquez, que en su libro Vivir para contarlas, las memorias, dice: las novelas no empiezan como uno quiere, empiezan como ellas quieren, ¿no? Entonces yo creo que la viticultura nos pasa también, ¿no? Las viñas, ¿no?, nosotros diseñamos cosas y luego van un poco, pues, como quieren, y nosotros nos tenemos que adaptarnos. Yo creo que lo bueno es que sepamos leer, ¿no?, el partido, observar mucho, aprender y reaprender, y ojalá vivir para contarlo, ¿no?, o dejarles a otros la oportunidad de contar una historia que es preciosa y que tenemos que proteger. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A ver, que los demás han tenido pocas preguntas, ¿eh? No. Bueno, Julián, un placer, como siempre, escucharte. Has empezado con un par de preguntas, al menos. Nota, te las has repetido al final. ¿Qué significa hoy cuidar el viñedo? Y si somos conscientes de que el contexto ha cambiado. A mí me parece que el ejercicio que has hecho es fundamental, porque creo que el Rioja del mañana se va a escribir plantando preguntas hoy. Es mi oficio como periodista, preguntar y obtener respuestas.
Yo creo que me ha gustado porque tú escuchas bien el latido cambiante de la tierra y además haces algo fundamental, que es abrazar la incertidumbre. Yo puedo prescindir del micrófono, pero yo he hecho preguntas en los últimos años, fundamentalmente en los 2 últimos años, a los viticultores, sobre todo de Rioja Alavesa, y en esas respuestas que me han dado, las he esbozado aquí en un instante. Unos me decían buscar el fresco en las faldas de la sierra, entender el estrés de la planta, sombrear las vallas, cuidar el suelo vivo, escuchar las variedades, fíjate, escuchar las variedades, viticultura regenerativa, esto se está apuntando últimamente mucha gente, y mimar, cuidar, querer, amar a la viña vieja. Yo quería preguntarte, ¿cuál es tu pregunta de futuro? La fundamental, esa que nos podemos llevar hoy a casa. Sabes que de cada charla, y este es un encuentro de preguntas y también de respuestas, es muy importante, me parece, lo que estamos escuchando aquí esta mañana, pero ¿cuál es esa pregunta que te llevas siempre a la cama y que no terminas de responder? Es muy difícil, pero que nos va a ayudar. Pues Julián... Esta es la pregunta de Julián. Y a ver si encuentro respuestas. Digo, ¿cómo habré comido chistorra? Con esta edad ya me repite. Esa es la pregunta que me llevo a la cama. No, joder, Julio, eso me tenías que haber avisado en el café. No lo sé. Yo creo que aceptaremos con las preguntas, con las respuestas, cuanto mejores sean las preguntas, ¿no? Que se dice. Y no lo sé, yo creo que ahí está, ¿no? ¿Qué quiere decir cuidar un viñedo hoy? ¿No? Yo creo que si nos echamos eso a la cabeza, porque eso va a ser, como dices tú, lo que sea el futuro. Con eso me quedaría.